bien. Porque escrito está, sed santos. ¿Porque qué? Porque yo soy santo. Dios le dice a su pueblo, sé santo, porque yo soy santo. Es importante entender que Dios le demanda a la persona santidad. ¿Qué es santidad? La palabra santidad está compuesta de dos cosas. La primera es salir de, y segundo, hacia. En este caso es salir del mundo, salir del pecado, salir de la mentira, o como usted entienda que es mejor llamarle, salir de la injusticia y salir de ella hacia Dios. No es solo salir. Y es importante que usted entienda eso en esta hora. Porque Dios no solo quiere gente que salga de los errores, sino gente que salga del error y se acerque a Él. Amén. Es muy importante esto. Cuando entendemos esto, vamos a entender cuál era el programa que Dios tenía para la humanidad. El Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Eso lo pueden proyectar? Pregunto. Sí. Ah, vale, ok, gracias. ¿Lo que yo pongo lo pueden proyectar? Sí. Ok. Y vio Dios que lo que había hecho todo era bueno en gran manera. Cuando Dios crea al hombre, el hombre era bueno en gran manera. Cuando usted mira a las personas del siglo XXI, tengan entendido que lo que usted ve no era el programa de Dios. No era el plan con el cual Dios creó a la humanidad. Dios no creó al hombre para verlo borracho. Dios no creó al hombre para verlo violentado, para verlo amargado, para verlo sufrir. No era el propósito. Dios lo creó perfecto, y cuando vio lo que había hecho, vio que era bueno y en gran manera. Ese es el plan de Dios. Ese era el plan de Dios. Creó un hombre perfecto. Pero el libro de Génesis, como se llama el libro, que significa orígenes, habla de que desde el principio el hombre tenía una tendencia a desobedecer. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esto es importante entenderlo. El hombre no fue creado en el huerto del Edén. El hombre fue colocado en el huerto del Edén. Dígase para usted mismo, Dios puso al hombre en el huerto del Edén. ¿De acuerdo? El plan de Dios fue hacer un hombre perfecto, hacer un huerto perfecto, a lo que el hombre le llama el paraíso, y una vez hizo eso perfecto, lo puso allí. ¿De acuerdo? Seguimos leyendo, hermana Dolly. Versículo 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y es la primera vez que entra la sentencia del pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Cada que tú incumples el mandamiento de Dios, pecas. Y ahí entra por primera vez el pecado. Gloria a Dios. Entra por primera vez el pecado. Dios le dice, de todos los árboles tú puedes comer menos del árbol que está en la mitad del huerto. La Biblia empieza a contar una historia, y aquí no sabe usted qué árbol fue el que le dio por comer al señor Adán y a la señora Eva.
Evidentemente, el árbol que se le dijo que no podía comer. Fueron y comieron de ese árbol, y cuando comieron de ese árbol, el hombre pasó a ser una raza caída. En ese momento, ese hombre perfecto, esa obra buena en extremo, dejó de serla. Y el hombre que antes tenía perfección pasó a ser un hombre que entró el pecado en él, y por ende le entró la enfermedad, le entró el miedo, le entró el dolor, le entró la tristeza, le entró la amargura, le entró todo tipo de problemas. El hombre que usted ve hoy en día no es lo que Dios había hecho, sino que es un hombre caído. El hombre sin Dios está caído. ¿Pero por qué está caído? Si Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, el lugar donde Dios hablaba con él, el lugar donde Dios tenía comunión, porque el hombre tenía comunión con Dios en el huerto del Edén. Y cuando usted en el siglo XXI, aunque usted no sea creyente, aunque la gente no venga a la iglesia, aunque la gente no, el hombre siempre en el fondo de su corazón dice: yo creo en algo, no sé en qué, pero yo creo en algo. Hay gente que hasta dice creer en sí mismo, pero tiene la necesidad de creer en algo y de adorar. Si no adora a Dios, adora el dinero. Y si no adora el dinero, adora a un futbolista. Y si no adora a un futbolista, adora a un cantante o adora a un actor, pero adora a alguien. Porque el hombre en el fondo de su alma sabe que fue creado por un ser superior al cual le tenía que hablar con él y adorarlo a él. Pero como la relación se cortó, anda buscando a quién dar eso para lo que fue creado. ¿Sí me he hecho entender? Amén. Génesis capítulo 3, versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuál fue el producto del pecado del hombre? Si Dios lo creó perfecto y lo puso en el huerto, cuando el hombre pecó, lo echó del huerto. Esa expulsión del huerto trae consigo una separación entre Dios y el hombre. El huerto es tipo de la presencia de Dios. ¿Qué es el hombre entonces? Ahora el hombre es una raza creada, la cual está separada de la presencia de Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La raza humana ahora se encuentra separada de Dios. El hombre está perdido en sus deleites y en sus deseos y en sus corazonadas y en las cosas que ve. Anda buscando el antídoto, anda buscando la solución. El hombre prueba lo que le haga falta. Si le dicen que el camino a la felicidad es la droga, se mete por ahí. Si le dicen que el camino a la felicidad es la pornografía, se mete por ahí. Si le dicen que el camino a la felicidad son las fiestas, se mete por ahí. Anda buscando y probando y probando y probando y probando, y cada que prueba se da cuenta que lo que practica le da un momento de felicidad, pero luego no satisface la necesidad de su corazón. Y le digo por qué. Porque cuando el hombre fue expulsado del huerto del Edén, no perdió ni fiestas, ni droga, ni mujeres, ni paseo. Lo que el hombre perdió fue la comunión con Dios, y es lo único que le volverá a hacer sentir de nuevo plenitud y ese estado original que era perfecto y bueno en extremo. El hombre solo se va a sentir bueno en extremo cuando recupere lo que perdió. Y lo que perdió se llama Dios. Pero hay un problema para recuperar eso: que Dios es santo. Y de hecho Él le dijo al hombre: si tú pecas, te echo fuera. Y en cuanto Adán pecó, lo echó. Dios no se puede relacionar con el pecado. Por eso cuando el hombre en el mundo está diciendo: ¿y dónde está Dios? Dios le dice: yo estoy aquí, pero tú no te puedes acercar.
Porque hay pecado. No se puede, porque el pecado es la oscuridad y la santidad es la luz. No puedo encender el bombillo y que no haya luz en el lugar. En cuanto se encienda va a haber luz y ya no hay oscuridad. No puedo tener un agua dulce, salada, o está dulce o está salada. ¿Sí me estoy explicando? Cristo no tiene comunión con el mundo. No puede. Porque Cristo busca lo de arriba y el mundo busca lo de abajo. ¿Sí me estoy explicando o no? Aleluya. Bien, Dios entonces saca al hombre y Dios empieza a lidiar con el tema del pecado. Porque si bien el hombre pecó, Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse, pues Dios es justo. Porque yo no decidí pecar. Yo no decidí levantarme con una tendencia a golpear a mi prójimo, aunque la tengo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, el pecado que mora en mí. Esto es en mi carne, porque el querer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Hallo pues esta ley, que el pecado mora en mí. Yo no quiero mirar a mi vecina, pero cada que paso la miro. Sí, ¿saben lo que estoy hablando? Si es así o no es así. Eso no me pasa a mí. Dios empieza a lidiar con la tendencia pecaminosa y autodestructiva. Entiende una cosa, iglesia, el pecado es autodestrucción. Por eso Dios no quiere el pecado. No hay nadie que empiece un negocio ilícito que termine bien. Cualquier cosa a lo que Dios le llama pecado siempre termina siendo un dolor de cabeza y Dios no lo quiere evitar. Entonces, a eso que Dios le llama pecado, para lidiar con ello, Dios envía primero su ley. La Biblia cuenta que vino un hombre llamado Moisés, ustedes lo habrán visto aunque sean películas, que bajó con 2 tablas. Este hombre Moisés trajo la ley de Dios. Pero la ley de Dios no cambia al hombre. Cualquier persona que me está escuchando aún por las redes o por YouTube, la ley no puede cambiar el hombre. Si la ley no cambia al hombre, ¿para qué fue Moisés a recoger las tablas? Bien, la respuesta la tiene Romanos capítulo 7, versículo 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociese la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, la ley se introdujo para yo entender qué es el pecado. No para rescatarme de él, porque la ley no puede. Entonces, ahora tengo 2 problemas. Que yo soy pecador y que además Dios ya dejó constancia de lo malo que soy yo. Porque me puso una ley en la que me dice, no matarás, no robarás, no codiciarás, no, y alguien dirá, bueno, yo no hago eso. Pero es que también dice, no mentirás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y cuando tú empiezas a ver la ley de Dios, te das cuenta de que tú estás abrogando. Y lo peor es que Pablo termina diciendo, y el que peca en un punto de la ley, abroga toda la ley. Por lo cual entramos todos en el mismo costal, todos hemos pecado. Todos estamos separados de Dios. Por eso Dios no tiene comunión con el hombre. Por eso el mundo está preguntándose, ¿por qué esta pandemia y dónde está Dios? Y Dios dice, yo estoy aquí, pero hay una separación. Se llama pecado. ¿Sí me estoy haciendo entender en esa noche? La ley dice, el que haga esto, vivirá por ella. Pero nadie podía
hacerlo. Nadie podía guardar 603 mandamientos de la ley, porque aunque sean uno, se equivocaba. Y si se equivocaban uno, se equivocaban todos. ¿Hasta cuándo pasó eso? Hasta que, según Gálatas, capítulo 3, versículo 19, Cristo mismo venía a lidiar con el pecado, con la muralla de separación entre Dios y el hombre. Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de su mediador. O sea, el problema, la ley fue hecha para que hablase hasta que llegara la promesa, la simiente, o sea, Cristo. Y cuando Cristo vino Él personalmente a lidiar con el tema del pecado. Recuerde que el pecado es lo que nos separó de Dios, lo que nos hizo división, el motivo por el cual yo oro y hablo y rezo y pido y no encuentro respuesta. Hay gente que se tira una semana de rodillas y no encuentra nada, porque hay un motivo, se llama pecado. Dios no oye al pecador. Y si a alguien le estoy rompiendo algo en esta hora, lo siento, pero es así. Dios no oye al pecador. Cristo vino entonces Él mismo a lidiar con el problema del pecado. ¿Qué dice entonces Cristo? Pues vamos a preguntarle, Juan capítulo 3, y vamos a llegar a la conclusión de este tema. Versículo 10, versículo 5. Recuerden que nosotros fuimos expulsados ¿de dónde? Gracias. Juan capítulo 3, versículo 5 dice: respondiendo Jesús, de cierto, ¿qué dice? Te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Tú fuiste expulsado, pero si tú naces de agua y de Espíritu, puedes volver a entrar. Amén. ¿Qué tengo que hacer entonces? Simple, nazca de agua y de Espíritu. Porque si usted nace de agua y de Espíritu, lo viejo pasa y se queda en el pasado. Gloria a Dios. El hacer del agua es bautizarse en el agua. Dice Lucas, y no hace falta que lo busque, hermana. Lucas capítulo 24 y versículo 47 dice literalmente: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando usted va al agua, cuando usted desciende al bautismo, primero no se bautiza a una persona que no tiene conocimiento, tiene que entender, porque se tiene que arrepentir de su pasado. Pedro dice en Hechos 2:38: arrepentíos. Por eso dice, y que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecado. Cuando usted reconoce que en su vida cruzó la línea e hizo lo malo, y mintió, defraudó, hizo lo malo, cuando usted reconoce eso, cuando usted le dice al Señor: perdóname porque lo he hecho, y cuando usted se hace bautizar en su nombre, la Biblia dice que tus pecados son borrados. Cuando usted acude a las aguas del bautismo, lo que le separa a usted de Dios, Dios lo quita.
quita tu culpa, quita el pecado. Y si no hay pecado, tenemos entrada ante su presencia. Amén. ¿Usted entiende esto? Eso es nacer del agua, ser bautizado en su nombre. Pero ¿qué es nacer del Espíritu? Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Y yo le voy a pedir a la hermana que lo proyecte porque lo vamos a leer todos, iglesia. Y dijo alguien un día, y cójase porque vienen curvas. Sí. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10. No. 10 no, versículo 1. Si mi Biblia tiene Juan, claro. Sí la tiene. Primera de Juan capítulo 3. Lea conmigo, por favor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Espera, un momento. Jesús le dijo, el que no nace de agua y de espíritu. Cuando usted nace de nuevo, primera de Juan capítulo 1 versículo 12 dice, y a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recuerde que usted fue echado de la casa del Padre en el huerto del Edén, pero el Padre vuelve y te adopta como su hijo cuando usted nace de agua y de espíritu. ¿Sí es así o no es así? Entonces dice, por el amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Es importante, iglesia, y estoy yendo muy despacio para que lo entiendan. La gente dice, si ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Qué dijo Cristo que cómo se oraba? Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Así empieza la oración o no? Pero según el texto, hijo no es cualquiera. Hijo es solo el que nace de agua y de espíritu. Solo él puede decirle Padre. Porque cuando una persona se acerca a Dios sin nacer de nuevo, ¿sabe qué es lo que Dios le contesta? Yo no soy tu papá. Pero volvamos a nuestro tema. Lea conmigo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció. ¿El mundo conoce a Cristo? No. Y por eso el mundo tampoco conoce a su pueblo. Versículo 2. Amados, ahora, ¿siempre hemos sido? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, el que nace de agua y el que nace de espíritu. El que nace de agua y de espíritu, ahora somos, antes no, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal, siga como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Aleluya. Se purifica. Sé santos, Aleluya. porque yo soy santo. Todo aquel que tiene esta se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Siga. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él No peca. si puede, lea eso. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Cómo lidió Cristo con el pecado? Se inventó un programa llamado el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el antídoto, es la vacuna al pecado. Aleluya. Cuando el Espíritu mora en el hombre es nueva criatura.
y no puede pecar. Oiga, ¿usted qué está diciendo? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y soy testigo de ello. Cuando usted nace del Espíritu, ese espíritu de chismes se va. Cuando usted nace en el espíritu de mentira se va. Cuando usted nace en el espíritu de problemas se va. Cuando usted nace en Dios, cuando usted se acerca a Dios, Dios crece en usted y quita lo que le separa, el pecado. Existen personas, doy fe de ello, que saben vivir sin necesidad de estar ni borracho, ni drogado, ni caído en el pecado, que ha aprendido a gozar la vida de la presencia de Dios y no da una paz como la que da el mundo, porque la paz que Cristo ofrece no es como la que el mundo da. Ahora miren lo que Cristo ¿de dónde sacó Juan esa historia? Juan no se la inventó, Juan la escuchó del mismo Cristo. Cristo un día los reunió a todos y les dice en el 15 de Juan del Evangelio, les dice, permaneced en mí, yo en vosotros, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sabes qué significa separados de mí, nada podéis hacer? Significa que si tú no oras, tú no puedes vencer el pecado. Hay gente que dice, se metió en un reformatorio y lo reformó. Sí, lo reformó. Hay gente que ha dejado de ser alcohólica, pero desde que dejó ese vicio, cogió otro peor. Lo que hacen es cambiar de vicio. Pero cuando usted entra en Cristo, entonces Cristo no te reforma, te transforma en una nueva persona. Te santifica, no peca. Todo aquel que permanece en Cristo no peca. Usted quiere evitar de pecar, entre en oración. ¿Cuándo? Siempre. El día que se separe, ese día vuelve a pecar. Cualquier persona que dé fruto del mundo es. El que es fruto de Dios es, y en Dios está, y Dios en él. ¿Sí entendemos esto? Es muy fácil. Ok. Todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Hay gente que dice que cree en Dios, y que es cristiana, y que es, porque tú lo digas. Porque según la Biblia que yo leí, dice que por el fruto serán conocidos. No tendrás que decirlo. Cuando te vea actuar, sabrás si ha conocido a Dios o no. Si alguno peca, no ha visto a Dios. No lo ha visto. Porque si tú tienes un encuentro con Dios, cambias. Cambias. Toda persona que tenga un encuentro con Dios, cambia. No existe nadie que tenga un encuentro con Dios y salga siendo el mismo. Siga, por favor. Todo, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es un cristiano débil. ¿Así dice? ¿Qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. Salir del pecado no es un programa, no es una reformación ni un cambio en la mente. Cuando te metes en Dios y Dios te llena con su espíritu, automáticamente Él quita el deseo carnal y te llena de un deseo espiritual. No puede pecar más, no puede, porque nació de nuevo.
Es otra persona, cambiada, hecha según Cristo. No puede pecar porque es nacido de Dios. 10 y terminamos. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En este punto vamos a ver dos cosas que vamos a ir terminando. Ahora somos el reflejo, según un espejo, dice Pablo, como quien se mira en un espejo, de lo que ha de manifestarse. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, que es lo que acabamos de leer, dice literalmente, si la hermana lo puede poner, y si no se lo leo yo: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿qué es el programa que hizo Cristo? Primero darnos a probar, demostrarnos que en nuestra humanidad podemos anhelar, buscar la santidad. Y somos personas, aunque humanos, y en nuestra humanidad tenemos la tendencia pecaminosa, somos personas que buscamos y anhelamos agradarlo a Él. Que no vivimos en pecado, pero que alguna vez nos equivocamos, pero el día que nos equivocamos, Él es fiel y nos perdona. Pero nos purificamos porque tenemos una esperanza. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que le veremos y seremos tal como Él es. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 51 en adelante dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Los muertos serán, ¿qué? No, ya está. Serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformado, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El pecado entró al mundo. Este mundo está obligado y sujeto a maldición. Cristo no solo vino y nos puso un programa. ¿En qué concluimos pues? ¿Qué es entonces esto? Esta vida consiste en cambiar nuestra vida pecaminosa en una vida separada para Dios. Y todo aquel que lucha en eso y que vive en eso tiene una esperanza, una promesa, y es que un día dejaremos de luchar contra los deseos del mundo, porque Él mismo nos llevará a un lugar y nos transformará y nos hará tal cual como Él es. No lo vi muy convencido. Apocalipsis capítulo 21, versículo 34. Y el programa ese no será muy cerca. Capítulo 21, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. ¿Lo tienen? Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima. Por favor, proyecto del 4. Y lea conmigo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? De los que se hicieron hijos suyos y se negaron a los deleites del mundo por agradarlo a Él. Y ya no habrá más que muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. El motivo por el cual usted fue expulsado del huerto del Edén, porque su padre decidió cambiar la verdad de Dios por la mentira, pero como usted en su vida luchó por cambiar la mentira en verdad, entonces Dios te llevará a un lugar donde esas cosas pasaron y te pondrá y como lo que trajo al mundo, el llanto, el dolor, la tristeza fue el pecado, como allí no mora pecado, se irá también el dolor, la tristeza y el llanto. La iglesia vivirá eternamente y para siempre, donde no habrá más necesidad, ni más esperanza, ni más, porque entonces en él será amén, sí, y su iglesia estará completa en él para siempre. Pero ¿quién le podrá ver a él? Sé santos, porque yo soy santo. Buscar la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Si usted es una de las personas que se preguntan por qué Dios a mí no me oye, no me responde, se llama pecado. Quita el pecado y Dios le abrirá sus puertas. Aleluya. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y yo no sé si aquí haya alguien